Estamos en la introducción del programa que vamos a hablar de nuestra relación con los animales, a tratar de pensarlo desde distintas aristas en profundidad. Y para eso, además de Gastón, que es nuestro columnista en ambiente, tenemos dos invitados muy especiales. Tres, en realidad. Tres, porque está Fer Perioni, que es rescatista, y vino con Horacio, que también es nuestro invitado. Así que, Horacio, muy bienvenido. Ay, mira, ahí está. Tengo que decir que lo conocí, era más chiquitito. Está muy grande. Lo crecí un poquito más, Horacio. No me está entrando, Aupa. ¿Cuánto pesa, Horacio? ¿Cuánto está pesando? Y debe estar unos casi 20 kilos, calculo. Pará, mirá. Pesadito. Sí, Pesadito. sí, estábamos entrando, quería caminar y lo tuve que alzar y vengo como medio cansado. Tenés que esquivar los kioscos, Horacio. Estamos complicados. Bueno, después ya vamos a estar charlando con Fer de todo lo que hace. Y también está Leo González Gali, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, profesor de enseñanza media y superior en biología y también investigador del CONICET. Bienvenido también a vos, Leo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Igualmente, gracias. Vamos a charlar de un montón de cosas. Obviamente las preguntas se las hacen los pibes de todo el país que ya tienen preguntas, experiencias, cosas para compartir. Pero antes, Juani, si te parece, vemos el siguiente informe. Tortugas, iguanas, hurones, perros, gatos. ¿Qué los diferencia? Muchas veces han escuchado hablar de la presencia de estos animales en distintos hogares, pero sin embargo, no todos deberían estar ahí. No todos son domésticos, ni todos los domésticos son cuidados y protegidos. La domesticación es un proceso que han sufrido distintas especies que tenían cierta predisposición para convivir con el ser humano. Las mascotas como los perros y gatos son algunas de ellas. Sin embargo, a veces llamamos domésticos a animales que son salvajes y que se deciden encerrar en casas por moda o capricho, pero que no necesitan ser alimentados o cuidados por el ser humano, sino que deben crecer en su propio hábitat y en libertad. Esta situación también es consecuencia del tráfico de especies, algunas en peligro de extinción. Vos, ¿qué haces por los animales? Estábamos los dos tocando, Horacio. Claro que sí, el centro de la escena el día de hoy, pero bueno, vamos a hablar justamente de esto, de la relación nuestra con los animales. Lo hablábamos hace un rato, ¿no? Nosotros no somos dueños de los animales para hacer lo que se nos dé absolutamente la gana, lo que nosotros querramos. Por eso, primero, a mí me gustaría saber, y ya paso a preguntarle a los invitados, principalmente a vos, Leo, digo, ¿cuáles son los animales domésticos? ¿Cuál es los animales que yo puedo tener en un dos ambientes y tenerlo en mi casa? Bueno, lo que distingue a los animales domésticos de los silvestres es que en el caso de los animales domésticos tienen una relación muy estrecha con los seres humanos y en particular que los humanos controlamos su reproducción. Y esto nos ha permitido modificarlos a lo largo del tiempo, ¿no? Las razas de perros, las razas vacunos, las razas de cerdos que todos conocemos. ¿Pero eso está bien? Eso comenzó hace unos 10.000 años cuando los humanos empezaron a domesticar plantas y animales y al controlar la reproducción lo fueron modificando, eligiendo los reproductores que tenían las características deseadas, los fueron modificando de acuerdo a los intereses de los agricultores, de los ganaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Con un fin utilitario, por supuesto. Entonces, los animales domésticos en rigor son esos, ¿no? Son los animales que están en estrecho contacto con los humanos y con los cuales controlamos su reproducción. Vos preguntabas si los podemos tener en dos ambientes, eso es otro asunto ya, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia? No, pero está bueno porque cuando por ahí hay gente que, no sé, tiene un perro gigante en un ambiente chiquitito, es recomendable, ¿no? Porque a veces pensamos en nuestra necesidad y no en la del animal. Y no solamente el perro, y agrego la pregunta de Cata, y ya nos empezamos a meter de lleno en el cuidado de los animales. Digo, uno quizás ve ferias de animales. Los chicos hace un rato estaban hablando que conocían de algunas que fueron y de repente ves que están vendiendo un animal no solamente que no es nativo, sino que hasta es exótico, es un pájaro así gigante y decís, este me lo llevo a mi casa. Primero que ese animal seguramente es una venta ilegal, es un tráfico y seguramente no está capacitado para vivir en dos ambientes. Sí, bueno, en el caso de los animales domésticos, con respecto a la primera pregunta, siempre tenemos nosotros la responsabilidad de darle las condiciones adecuadas para su bienestar. Entonces, por más que un caballo sea doméstico, por ejemplo, obviamente no lo podés tener adentro de un departamento. Claro. Entonces, porque no estaría satisfaciendo sus necesidades, ¿no? Eso por un lado. Después, lo que vos mencionabas ya es otro asunto, que es la cuestión de el tráfico de fauna, el mascotismo y la tendencia que hay desde siempre y que sigue existiendo
de mucha gente a tener en sus casas, como si fueran animales domésticos, animales que en realidad son silvestres. Por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, tenemos un ejemplo muy reciente que fue noticia, que fue el caso de los carpinchos. Carpincho. ¿No? Claro. Todos conocemos todo el lío que hubo con los carpinchos en Sí. Nordelta, etcétera, etcétera. Y en los días en los que ese episodio fue noticia, por ejemplo, había notas periodísticas donde daban consejos de cómo tener al carpincho como si fuera una mascota, lo cual es un espanto, porque el carpincho es un animal silvestre, salvaje, Justo no mi domesticado. papá me mandó una foto de un carpincho gigante, se la mandé a Gastón, porque está en los esteros de Liberá y Claro. era enorme y estaba Claro. como Pancho por su casa, donde Sí, tiene sí. que estar, ¿no? Pero si los Claro. cuidas de chiquitos también la pasan mal, ponen un carpinchito bebé. Sí, porque además me agrego esto de Gastoncito, en las redes sociales circulan muchos videos que a veces como que te dan ternura, pero también te giran esta pregunta, ¿no? De tigres bebés, de leoncitos bebés, que la gente dice, ay, mirá, lo cuidé y es bueno. Digo, ¿qué tanto es así? O es prejudicial, efectivamente, aunque el tigre te esté siendo un bebito tierno con vos, digo, también está El mal. problema ahí es que pensamos en el beneficio del humano. O sea, es bueno el tigre para con el humano, pero digo, el tigre Claro, ¿qué no le pasa hace al bien. tigre cuando está ahí siendo bueno, entre comillas, para Claro. nosotros? ¿Qué le pasa al tigre, efectivamente? Sí, bueno, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Primero, más allá de qué tan bien o mal la pasa el animal y el humano, no es legal. Claro. O sea, no se puede comprar, no se puede vender, no se puede tomar de su hábitat para tener en tu casa un animal silvestre. Eso no está permitido. O sea, no hay que hacerlo con independencia de cualquier consideración personal que uno tenga, ¿no? Yo lo que sé es que el que la pasa muy bien es Horacio. Sí, Horacio la pasa bomba. ¿Cómo fue tu experiencia, Fernando, con Horacio? Con Horacio y con varios. Yo también hago rescate de fauna silvestre. Tengo experiencia con animales, bueno, zorros, comadrejas y todo tipo de animales silvestres. También hago ese tipo de rescates y siempre también predico con el ejemplo de decir que esos animales tienen que estar en posición en sus hábitats. O sea, si yo tuviese ese pensamiento errado de muchas personas de creer de que se pueden domesticar, sí, se puede domesticar a un punto. Claro. Justamente me pasó hace poco de rescatar a un zorro en una casa que le tenían de chiquitito y creció y me llamaron para que lo saque porque lo estaba atacando. Claro. Son cosas Claro. que pasan. Entonces hay que enseñar a la gente de que esos animales tienen que estar en sus lugares y tratar de preservar donde están. Con Ori particularmente me pasó, bueno, él también es... Ori, que yo tengo que decir que era una cosita muy chiquitita Sí, cuando lo vi la sí. primera vez. ¿Te creció en cuánto? ¿En 2 meses? Nada, Ahora y le falta que- crecer. Ori es estos más llamados mini pig, que bueno, se comercializan, también vienen de diferentes países, como de Vietnam, vienen de México, otros lugares más, que los venden con la idea de que quedan chiquititos. Entonces mucha gente los compra para tener en departamentos y no son animales ¿En para serio? En Palermo hay ¿Compra mucha para gente verlos que en pasea. departamentos? Uno ve en Palermo plazas. pasean. En Palermo las Organizado. plazas están, No sí. sabía. En Palermo No tenía ni pasean idea. chancho. Sí, En yo lo veo. Palermo Yo vi un pasean par de plazas. Hay mucha Chicos, yo pasan vivo en mucho. Palermo, nunca vi un... Sí, Yo vi también. hurones. Yo Sí también vi que vi un pasean par de- hurones con la correíta Eso y quería el consultarles, huroncito lo llevan, porque- pero un chancho no vi pasear No, jamás. no, Lo el que yo chanchito sí más vi, chiquitito, pero Horacio es mini pig porque yo vi chanchito más chiquitito. que Son Horacio. mini pig, Horacio pero como- todos crecen. Oh, Claro. mira. El mini puede llegar desde los 60 Sí. kilos hasta los 150 kilos. Eso es lo que no te dicen la parte de la letra chiquita. Claro. Nosotros en casa tenemos otro más y hemos transitado otros porque la gente Pero cuando justamente crecen, los con empiezan a dar adopción porque se vuelven locos. Tenés Y a- que tener un chancho de 100 kilos en tu casa. Contá porque yo la conozco, pero no todos la conocen, la historia de Horacio. ¿Cómo Bueno, fue Ori que fue vos una- lo rescataste? Sí, Ori fue una adopción, un rescate de, bueno, de criaderos de mini pigs. Tenemos otro también que fue de un rescate de una persona que lo había comprado. Y cuando creció decidió no tenerlo más por cuestiones de espacio y tuvo una mala idea de llevarlo a un criadero de chanchitos de estos mal llamados de granja. Y nada, lo fuimos a rescatar porque el dueño del lugar dijo, mirá, venía a buscarlo porque, o hacer algo porque si no se va en el próximo camión de nada, de los Se lo van chanchos a que comer. tenía. Exacto. Y así pasa todo el tiempo con este tipo de animalitos. O sea, ¿Vos lo llamás Horacio y viene? Sí, obvio. a ver. ¿En serio? Sí, sí. ¿De Ahora verdad? está medio está dormido. enojado. ¿Perro? ¿De verdad? Ay, Sí, bebé. sí. Ay, lo amo. Ay. Vení, Ay, vení. no, mi me muero, no amor. sabía que... Igual siempre hay una manipulación con ellos, que es la comida. Ellos viven para comer todo el Claro, tiempo. Entonces, claro, Ori, claro. toma Ori, vení papito, toma. Ay, no. Me muero, me encanta el Mirá lo ruidito. que es Horacio. Sí, aparte Es Ori una te pide cosa a dormir. hermosa. O sea, tipo 11 de la noche tiene su reloj. Ay, 11 de Pero la si noche, caminás, acostar. por ejemplo, ¿te siguen Sí, por el obvio. estudio? Ori, vamos, vení Y papito. Fer, ¿vos qué Vamos. animales tenés en tu casa además de Horacio? Ay, mira cómo te Que venga para acá. Es una cosa tengo toros. hermosa. ¿Tenés toros? Tengo toros, Ah, ¿en serio? rescatados también, ¿Toros? sí. Tengo 2 toros. Bueno, gallinas, gansos, patos, codornices. Y decís que son todos más o menos, tienen similitud con tener un perro, por ejemplo. El toro también te viene a buscar por mimos. El toro está pesando 600 kilos ahora y bueno. es un caniche de cómo es. O sea, ¿Cómo? quiere ¿Cómo jugar. un caniche? Caniche, es como un caniche. El es el temperamento. comportamiento de un Es un caniche. perrito. Horacio te digo que quiere ser columnista de altavoz, me Ori. parece. Ori, Ori, Ori.
Vení, Ori. No, mirá, Horacio. Vamos, Ori, dale, Ori. Sigue. Estoy enamorada de la cola enrulada. Lo llamo- Hay Lo una llamas estadística de mini pigs así en Argentina, por ejemplo, de cuántos hay. ¿Se ha hecho un relevamiento Mira, de yo sé datos? que hay 2 criaderos legales, porque hace un par de años ya no estaban legalizados el comercio de estos animales, pero sí los metieron por el tráfico ilegal de fauna, se empezaron a dispersar, entonces decidieron, creo, de legalizar 2 criaderos solamente. Claro. ¿Cuál es el tráfico más común de animales? Leo. Bueno, hay muchas a nivel. El tráfico de fauna es un problema gravísimo que mueve muchísimo dinero. Es una forma del delito de las más comunes. Es el tercero en el mundo, ¿no? Armas, drogas. Está por y- ahí. Sí, es de una magnitud que es difícil de creer. Y se trafica una gran diversidad de animales. ¿Quién trafica Claro. animales? ¿A quién se le pasa por la cabeza traficar animales? Al que O quiera a quién se le traficar. pasa, en Bueno, realidad, ¿quién se le pasa a comprar animales, no? Que trafican, digo. Como más pasa con que- todo Sí, esto. claro, sí, por eso. ¿Quién está en ese mercado? ¿No? Bueno, quienes están en ese mercado no los conocemos porque como es un delito no dan la cara, pero hay demanda, entonces Claro. y hay demanda de zoológicos, de parte de zoológicos, hay demanda de parte de particulares que quieren mascotas exóticas, no Por sé, ejemplo, un papagayo, claro, eso. aves, ¿Cuáles por son ejemplo. aves? La mayoría Aves. son aves, ¿no? ¿Qué Aves. pasa en una Ya. casa, por ejemplo? Claro, ¿Pueden tener un por papagayo en una casa? ¿Y a cuánto? Loros, papagayos, tucanes, todo ese tipo de aves se venden muchísimo. Y si como acá antes mascotas. estábamos hablando, Precio. No lo sé porque Ni no, idea. no No, tengo... no, no. Y tengo una consulta, porque en Argentina pasa mucho que cada tanto se pone de moda un animal. Como en el 2000 fueron los loros, después los hurones, después los mini pig, ahora los carpinchos. ¿Qué es lo que pasa con esta moda de tener animales? ¿Cómo es que se impone? ¿Se Bueno, entiende, no? Sí, Concepto. la Le pica el moda ojo, tiene que creo. ver con cuestiones muy circunstanciales, como por ejemplo si algún personaje famoso adopta uno de estos animales, entonces En redes todos lo se quieren mueve. tener. Pero yo insisto en que en todas estas cuestiones hay que distinguir muy bien lo que son especies que es legal tener de las que no lo son. Totalmente. Porque dentro de lo que es legal ya es una cuestión de gustos. Legales, puede contanos parecerle legales. bien o mal. Hagamos toda la lista. Perros, gatos. Bueno, por ejemplo, más allá de los clásicos, los hurones, Sí. hay criaderos que los venden legalmente, entonces uno puede comprar legalmente un hurón y o sea, es tenerlo. legal el el erizo. hurón. Erizos, ahora, bueno, el ejemplo del carpincho es ilegal, comprar un papagayo es ilegal. Legal. Leo, Entonces, acá ¿Y cuál es el límite de que un animal pase de ser y la compra y venta ilegal a ser legal? Digo, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Eso tiene que ver con la legislación vigente. O sea, la lista de especies permitidas se va modificando como toda la legislación que se va actualizando. Pero digo, ¿se dan cuenta que el hurón de repente puede vivir en un dos ambiente y lo pasan a ser legal? ¿O qué proceso? Algún requisito, vos decís. Claro. O hay temas económicos detrás. Tiene que ver con muchos factores, como por ejemplo si existen o no existen criaderos. Ah, ok. Sí, por ejemplo, legalizar la tenencia de un animal para el cual no hay criaderos sería un problema porque entonces si no hay criaderos se lo extrae de la naturaleza Ah, claro. y eso puede llevar a poner en peligro de extinción esa especie. ¿Y están regulados estos criaderos? Porque sabemos que los criaderos de perros y de gatos muchas Sí. veces no están en buenas condiciones. Entonces, estas especies que son un poco más raras, ¿tienen regulación? Todo tiene regulación en teoría. Luego en la práctica, por supuesto, el grado en el cual se cumple la normativa y el grado en el cual se inspecciona, etcétera, bueno, nunca es el ideal. ¿Sí? Hay especies que no se crían acá y que son siempre importadas. Entonces, todo eso es muy variable, pero hay que tener siempre presente la cuestión de la legalidad, ¿no? Claro, yo les claro. quiero hacer una pregunta a los dos, que si bien estamos hablando de animales que es legal tener, otros que es ilegal, exóticos, nativos y demás, siempre hablamos desde una postura de que somos superiores y los podemos tener y los podemos comprar o no, pero siempre es una cuestión superior. Y bueno, le quería preguntar a ustedes dos de dónde piensan que viene esa cuestión y qué piensan al respecto en sí de si somos o no superiores o qué hay que hacer con eso. Para mí no, y yo estoy en contra de todo. Yo estoy en contra de todos los animales que tengo en casa, estoy en contra de que estén en mi casa. Están en mi casa porque sé que es la mejor opción hoy. Claro, porque lo Yo no- rescataste. Porque yo si no- no estoy a favor de la compra de estos animalitos, lo quiero aclarar siempre, lo aclaro todo el tiempo. Contalo, Claro, porque está sí, lo quiero bueno. aclarar Vos siempre, lo porque todos- rescataste, pues se lo sí, iban sí, a comer. todos me dicen, qué lindo, digo, no compren, no lo hagan, no. Hay que empezar a tener esa vista sobre los Claro. animales a Igual la también par de un poco lo que nosotros. pasa con los domésticos, ¿no? Que digo, también se critica la compra de animales domésticos. Yo no estoy a favor tampoco de O los sea, criaderos de perros tampoco, no. Estoy en contra totalmente de eso. De la manipulación de genética ni crianza excesiva de animales es innecesario. ¿Y Y qué ahora haces yo le con un pregunto- Horacio, por ejemplo? Digo, Horacio lo tenés, lo Cata, criás, guarda. Yo ya no lo puedo tener acá en mi casa. No. ¿A dónde lo derivás? Y mira, me hablan a mí muchos, porque saben que yo los rubico. ¿Cómo?
¿Dónde Yo los estoy en ubicás? un grupo que se llama Mini Pigs Argentina, que están casi todos los Mini Pigs de la Argentina. Sí. Y cuando alguien dice, che, no lo puedo tener más por cuestiones lógicas, porque Sí. son nenes de 4 años durante 20 años de su vida y son intensamente rebeldes y son manipuladores y no es fácil tenerlos. Ellos, imagínate un animalito de casi 80 kilos que todo el tiempo quiere hacer lo que quiere, es difícil controlarlo. Claro. Entonces trato de reubicarlos a diferentes familias, gente con campo, gente que prácticamente, yo siempre busco gente que no se alimente de carne, que no consuma Vegetarianos. carne. Y le Vegetarianos, pregunto a los veganos dos y desde el demás. lado tanto conductual como desde la práctica, vos que sos rescatista. ¿Qué tal la humanización de los animales? Claro. Porque vemos muchos, por ejemplo, mi gata se cuelga el picaporte y abre la puerta. O sea, hace cosas que Él me abre la imitan heladera. muchísimo. Y suele pasar en los animales. Horacio abre la Que abre la heladera. heladera y se sirve. Nah, mentira, mentira. Sí. Ah, es un Mentira. chanchito. Trae una heladera ya. Sí, Floki, Llena de queso. Floki el otro, sí, entra, que el otro chanchito que tenemos se llama Floki, que tiene 3 años y pesa unos 60 kilos. Él Sí. entra una o dos veces. Cada vez que entra a la casa es para robarse algo. O sea- Estar en la heladera, te agarra una zanahoria, lo que sea que encuentre y se lo lleva. ¿Horacio roba cosas de la heladera? con el hocico Así te como la, lo ves, la heladera tranquilo. nosotros la corremos y la trabamos para que no la abre. Si no, ¿Y cómo te das cuenta si está enojado o no? Por ejemplo, recién la alcé y como que hacía... se queja? Eso sí. es que... Hay una manera de agarrarlo. Es una manera muy ¿Qué hace particular. cuando se enoja más? Ahí va, Ahí mirá. está. Pero lo pones Ahí así está. y ese queda. Es automático. Ah, es un bebé. Es como que le gusta estar así, ¿viste? Y ahora, O sea, le gusta posición. Para mí que tiene miedo de Es un caerse. malcriado, Es me una parece. posición. y Fer, Está perfecto. ¿se te genera cierta contradicción de, por ejemplo, traerlo a la televisión? No, porque trato de siempre, de las veces que fui, de tratar de educar. De concientizar, claro. Sí, de concientizar visibilizar, y tratar de visibilizar. transmitir lo que yo pienso con ellos. O sea, Claro. no estoy a favor de la compra de ellos. No tengo ¿Cuál fue el a favor. animal más raro que te tocó rescatar así? que te haya Varios. tocado? Hace una semana rescatamos un zorro y me mordió. Estoy con el tratamiento de la rabia. No, Ah, ¿en serio? ¿estás con eso? Sí. Un puma hemos rescatado también. Wow. Otra cosa que habías dicho, el precio. ¿Un puma acá? el ¿Dónde? precio, ¿Precio el cuánto? precio de un puma, una cría de puma en el mercado negro está 60.000 pesos. ¿Cuánto? 60. 60 lucas. Te digo porque la otra vez hicimos un allanamiento muy grande para rescatar una 60 lucas de 60 puma. lucas. Pará, perdón, porque vi que lo agarraste. Sí, Y Ay, me quiere. gustaría ver si Como puedo tener baby. ese Juani control quiere. y ese dominio. Vaya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es ahí, agarró como bebito. Lo agarro como bebé. Sí. Permiso, Horacio. Vení que yo te voy a No quiere. dormir. Vamos a dormir, Ay, Horacio. tráelo para acá. De paso, Leo, yo bebé. te quiero Quiere estar preguntar. en la tribuna. No, pero Ay, está llorando. chillando. Juani, no Agarralo lo así, estás agarrando así, bien, que se creo. sienta contenido. Claro, dale amor, Juan. Así. Ahí está. Ay, Juani, contenido. A ver. Ay, me quiero. Mirá lo que Ahí se hizo. calmó. O sea, ahí se quedó. Ahí está bien. No se está quejando, calmó. No, ¿no? ahí está Ay, bien. no. Está Leo, bien. mientras Juani lo tiene, te quiero preguntar, Mira que es porque sé Horacio. que tenemos Mirá, el ADN mirá, muy parecido a silencio, los silencio. Mirá, escuchalo. A los chanchitos. como 95, Ay, 96%. va al ritmo. ¿Que tenemos él? ADN, Ah, muy similar. Pará que creo que estamos con el Estamos- haciendo dormir a Horacio. Horacio, cuando abrís la heladera, ¿qué morfás? Sí. Bien. A zanahoria le gusta. Zanahoria. Perfecto. Batata. ¿Te gusta la tarta de selga? Pregúntale si me quiere. ¿La querés a Catalina? La detesto. Sí, no, dijo que me ama. Escuchá, ¿tenés novio, Horacio? 3. 4, bueno, está bien. Perfecto. Juani, yo les quiero contar algo, porque el doc Mauricio Alessandro me había dicho que hablaba con sus perros. Claro. Bueno, él habla con Sí, los sí, animales, lo está experimentando con Horacio. Horacio, ¿la estás pasando bien en altavoz? Sí. sí. Una respuesta monótona, ¿no? Como- Sí, no. sí, sí. O sea, yo no sé cómo logra comunicarse no, Juani, no, pero Juani, bueno. tenés un poder. Es Lo que dormiste lo además. entiendo Bueno, no se perfecto. durmió. Doctor Dolittle. No sé cómo le va a quedar la espalda a Juani. Horacio. La espalda a Yo creo que Juani y a Horacio quiere Horacio. ir a la tribuna. El encantador de ser. Horacio, ¿tenés una serie para recomendarme en Netflix? Sí. ¿De acción? Bueno, está Pará. bien, perfecto. Porque ¿Te querés dormir? Porque Chimenti le está poniendo, sí, quiere le está dormir. poniendo la música para dormir. Dice que ¿Querés? le gusta Babe el chanchito valiente. Ah, ¿viste? Sí, es su película preferida. ¿Viste, baby? Y dice que le gusta abrir la heladera. Escúchame. Yo le estoy leyendo la A mente. Gata también lo No, escucha. Sí. Claro, le lees la mente, pero yo me comunico con él directamente. ¿Entendés? Línea directa tiene Juani. Horacio, Tenés como un ¿De poder. qué cuadro de ¿vamos Juani? a ganar el Martín Fierro, Horacio? No. Se quedó callado. ¿Te quedaste callado, Horacio? Che, no, pará. Juani, ¿de qué- Che, no. Poneme, Horacio. ¿De qué cuadro Horacio, es? danos una Escuchá, buena. Claro, ¿de qué cuadro sos, Horacio? De Independiente, dice. Racing Club de ayer. Muy bien. Va a la cancha. Hincha de la academia. Me encanta. Bueno, Horacio, te mantengo bien, ¿no? Te bajo.
Quiere ir Debajo con de- Fer, me parece. Anda con Fer, anda Con con Fer Fer. o la despacito. tribuna, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Es hermoso. No, es divino, nunca había tenido. A Horacio encima no lo conocía, me encanta, me encanta. Perdón. Igual- Quiero saber, chicos, ¿qué piensa Leo? Te pregunto a vos, del zoológico de Luján. Uy, la cara que puso. Creo que ya nos lo dijo todo. Complicado. Una locura que durante muchísimos años para mí digo, se mantuvo en una se mantuvo abierto bajo una ilegalidad Se ha que es la normalizado. de estar tocando al animal como que después no tengo a ciencia cierta bajo qué efectos estaban esos animales. Si vos lo sabés y me lo puedes contar, sería genial. Pero me gustaría saber tu opinión, que hoy en día entiendo que está cerrado, por lo menos desde marzo del año pasado. Sí, bueno, a ver, podemos decir algo de ese zoológico en particular, pero me parece que lo más interesante es pensar en general. Hay un debate con respecto a los cuento zoológicos. para quienes no conocen el zoológico de Luján, uno puede ir, tocar un tigre, tocar un león, subirse un elefante y pasear y hacer con ellos como si fuesen perros o gatos. Sí, perdón. Tal cual. No, decía, hay un debate con respecto a los zoológicos en cuanto a si está justificada su existencia o no. Está buenísimo eso que decís igual, ¿eh? Porque ahí empieza también nuestra relación con los animales. Porque vos en el colegio es una salida obligada Sí, en total. algún momento que te lleven a un zoológico. Está bien que existan porque vos ya pensás tu relación con los animales con animales que no tienen que estar donde están, enrejados en un lugar y no sé en qué condiciones. A ver, ¿No? yo creo que lo más interesante es plantear las preguntas y conocer los argumentos más que tomar posición desde el vamos. Quienes justifican o están a favor de la existencia de los zoológicos dan ciertas razones, ¿no? Que son básicamente que contribuyen a la conservación, a la educación y a la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que si un zoológico, si vamos a permitir la existencia de un zoológico, solo podemos hacerlo si cumple con estas funciones. Bueno, zoológicos como el de Luján no cumplen con ninguna de esas. Entonces, no están justificados. O sea, hay Y distintos de hecho, tipos de zoológicos. Por supuesto. Y de hecho, cosas tales como la que vos mencionabas, esto de permitir que la gente entre a las jaulas y entre en contacto directo con animales como leones o tigres, es un desastre desde todo punto de vista. Pensemos desde el punto de vista educativo. ¿Qué mensaje está dando una institución que te invita a tocar un tigre dopado? Una locura. Una locura total. Entonces es un desastre, ¿no? Si el tigre estuviera en buenas condiciones, ninguna persona se podría acercar a él. Porque el tigre es un depredador que se gana la vida matando otros animales como nosotros, ¿no? Entonces, si vos te podés acercar a un tigre y abrazarlo, ya hay algo que no está bien en el animal. Claro. Y el mensaje que estás dando es un desastre. Entonces, hay un debate general sobre los zoológicos. Hay buenas razones de ambos lados, digamos. Hay margen para que cada uno tome sus posturas. Pero cuando vemos casos como estos, es fácil ver que no está bien que existan porque no cumplen con ninguna de las funciones que podrían justificar la existencia de un zoológico. Los zoológicos, quiero decir que han sido los buenos zoológicos, que probablemente sean minoría, pero los hay y los ha habido, han sido claves, por ejemplo, en muchos programas de conservación que han permitido recuperar y luego reintroducir especies silvestres. Por ejemplo, ¿qué zoológico para conocer uno? Bueno, grandes zoológicos internacionales, por el zoológico de San Diego en Estados Unidos, por ejemplo, todos los grandes zoológicos de las grandes capitales forman parte de redes de programas de conservación, por ejemplo, que contribuyen a la cría y liberación de animales silvestres, etcétera, Y etcétera. ese parque, por ejemplo, de Disney que está como Animal recreado, Kingdom. Animal Kingdom, eso, que tiene un montón como de animales, como si estuvieras en otra parte del mundo, todos concentrados, o sea, tienen espacio, pero bueno, es A ver, Disney. desconozco los detalles de ese caso. Yo creo que cuando vemos un lugar de esos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa institución está aportando a la investigación, está aportando a la conservación, está aportando a la educación? Si la respuesta es no, no está justificado tener animales silvestres encerrados. Si la respuesta es sí, bueno, entonces ahí podemos al menos discutirlo, ¿no? Y te Leo- pregunto algo, porque antes hablabas un poco del tráfico, ¿no? ¿Qué onda la justicia con estas cosas, con respecto a los animales? Va muy por detrás. Gastón ha contado varias veces que en los temas ambientales va muy por detrás. Lo ha contado también el fiscal Delgado, cómo tratan de los que son buenos funcionarios judiciales de tratar de encontrar alguna rosca para poder, porque no hay ni siquiera leyes que... ¿Puedo que agregar puedan una seguir. cosita? Sí. Hay algo también muy interesante que está pasando últimamente, que es que a ciertos animales desde el campo judicial se los considera como personas no humanas. ¿Cómo sería eso? Lo dejo a los expertos. Bueno, eso hasta donde yo sé pasó, al menos en nuestro país, solo con un animal, con la orangutana Sandra,
Mirá. Eso es todo un tema, ¿no? Es un gran debate filosófico y jurídico. Creo que pasó con las elefantas ahora en Mendoza, ¿puede ser? Sí, puede ser con una O estaban elefanta ahí también. queriéndolo hacer. No lo sé, pero una cosa es que la justicia ordene, por ejemplo, el traslado por cuestiones de bienestar animal y otra cosa es que lo declare persona no humana. Esto pasó con la orangutana Sandra, no sé si pasó con el elefante, me llamaría la atención porque es complicado y tiene muchas implicancias, ¿no? Declarar persona a un animal no humano. Y los grandes simios son los principales candidatos porque son más parecidos a nosotros. Entonces me llamaría que lo hubieran hecho en el caso de la elefanta, me llamaría la atención, digo. Supongo que debe haber ordenado la justicia su traslado por cuestiones de bienestar. Pero en el caso de la orangutana hubo una jueza, no recuerdo el nombre, que dijo que era persona no humana y eso la hace beneficiaria de un montón de derechos legales, ¿no? Es una cuestión... Para que ganen derechos y... ¿Cómo? Es para que ganen derechos, digamos. Claro. Si vos la declarás persona, bueno, no podés privarla de la libertad, no podés explotarla, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Es un asunto complicado, ¿no? No es Claro, fácil. y no puede ser alguien que no sea humano, pero que igual tenga una capacidad de defenderse, digo. ¿Por qué? Digo, ¿no existe esa figura? Lo mismo, se conecta también con la pregunta de antes de la superioridad, más allá que no sea una persona no Por humana. eso, No ¿por qué puede se ser un animal. defender un animal, ¿y por qué No, se tiene que sí declarar se puede. persona no humana? Hay leyes que protegen a todos los animales del maltrato. Bien. Entonces no hace falta considerarlo legalmente Claro, persona para que sea. para defenderlo. ¿Y O sea, se cumple? si vos tenés este animalito, por ejemplo, y le pegás, eso infringe la ley. O sea, te deberían denunciar por hacer eso porque no podés maltratar al animal. No hace falta para eso declararlo persona. Declararlo persona, le da al animal otro tipo de derechos. Por ejemplo, si vos sos, como es él, responsable de este animal, le puede decidir si lo pone en un corral o no lo pone en un corral. Bueno, si alguien declarara a este animal persona no humana, bueno, no sería una decisión de él, por ejemplo, ya encerrarlo. Bueno, ahora quiero saber cómo es tu trato con Horacio, que nos cuentes un poco el día a día, pero en relación a esto, lo que estabas hablando, me quiero ir a La Pampa. Ahí está Ariel, que tiene la mano levantada, seguramente tiene una pregunta. Pero Ari, allá en La Pampa, ¿está permitido, por ejemplo, la caza o no? Está permitida la caza, sí, es hasta una actividad turística considerada de esa manera. Vienen muchas personas de muchos países del mundo, de Canadá, de Estados Unidos. Hay todo un turismo y toda una industria, principalmente en lo que es el ciervo colorado, que no es un animal que nació acá en La Pampa, sino que fue traído de Europa por Pedro Luro, es uno de los nombres más significantes de esto, si se quiere, que es un estanciero al cual se le rinde mucho homenaje acá, que bueno, tiene un parque, una estancia, el Parque Luro, que es como un monumento, si se quiere, a toda esa actividad, a todo lo que es la caza, que sigue permitida. Hay cotos muchísimos y, como digo, bueno, lamentablemente sí, existe esto y mueve mucha plata. Bueno, quiero saber, Fer, el trato de lo que decía recién hace un rato Leo. Digo, ¿cómo es tu trato? ¿Cómo es tu día a día con Horacio? Sí, con él y con todos, en realidad. Uno siempre trata de no humanizarlos, como habían preguntado. Es difícil. Pero bueno, a veces es inevitable con diferentes especies. Con otras sí lo hacemos, no humanizando. Tenemos un parque grande, tenemos muchos animales. ¿Qué te está pidiendo, por ejemplo? ¿Qué es Comida. que está humanizado? Comida quiere. ¿Qué? Todo lo que ¿Comida? hace está relacionado con la comida. Sí, lo de esto relacionado a la comida. Siempre tratamos de no, pero bueno, ya que está en casa, tratamos de darle lo mejor siempre. O sea, ¿Hace sus necesidades en tu casa? Sí, él es mucho más limpio que los perros. Ellos, como los gatitos, ¿viste? Hacen en la bandejita. Ay, qué mirá, bien, va ahí en la Horacio. bandejita. Sí, es muy Solo por raro, su es muy propia raro cuenta. que vos lo lleves a un lugar y esté haciendo caca copis, es muy raro. Claro, pero no lo sacás a pasear por la calle. Sí, lo sacás a pasear. lo llevamos a veces, pero como tenemos el parque grande, se me está dando vueltas Claro, el parque, por eso, y por ¿Y qué está- come Horacio? Frutas y verduras. Ellos comen de todo en realidad, nosotros Sí. damos solamente frutas y verduras. ¿Y es verdad que les gusta el barro? ¿Le gusta a él revolcarse? todavía no mucho, pero sí les gusta el barro, más que nada por el calor. Ellos hacen como baños de barro y se protegen de las moscas, los mosquitos. Claro. Eso. Pero todavía a él no le gusta mucho. ¿Y cómo es la relación con los otros animales que vos rescataste y que todavía estás cuidando? Excelente. Obvio que Porque todos los tiene que un amigo pato, ¿no? Sí, está con su patito y con la gata. Sí, ahora sí su amigo un toro. Está con el toro también ahí muy ¿Está pegado. con el toro? Ah, Sí, no, me muero. Están ¿Están juntos, juntos? está todo bien, está ¿Pero todo qué onda? ¿Qué tranquilo. hace Horacio con el toro, por ejemplo? Ellos están comiendo, comen todos en el mismo lugar común, con las gallinas lo mismo. Están siempre juntos. O sea, con el pato están siempre juntos. Duermen juntos, con el gatito como todos arrinconaditos, ¿viste? Me muero. Tipo nidito. ¿Cuánto duerme? Y 8 horas corrida le pega. ¿8 horas? Sí, pero Grande. se desmaya. Ahora quiero ser Horacio. Se desmaya. Se desmaya. Él ¿Ronca? no, sueña.
¿Sueña? Sí, el tipo 11 de la noche ya te pide dormir cuando se acostó. como un perro. Hasta el otro día no se levanta, pero con nada. Fer, Sí, ¿y sí. cómo, en dónde buscás o a quién le preguntás cuando de repente tenés un animal que puede pasar, que alguien compre un animal que no está acostumbrado y que empieza a tener un comportamiento que no es el habitual de todos los días? Digo, si un perro se empieza a comportar raro, llamás al veterinario. Sí. Ahora, ¿qué pasa si un zorro que tenés ahí o alguien ha comprado? ¿De dónde se saca esa información? Los liberan, porque es ilegal tenerlo. Pero, ¿y vos dónde accedes a eso? ¿Yo cómo saberlo? Sí. Bueno, yo llevo varios cursos y demás. Aparte trabajamos con un equipo de guardaparques, veterinarios, Claro. un montón de personas detrás que fuimos armando, porque hemos ido a rescatar animales que yo no sabía ni lo que era. Y se No, hizo que, bueno, por entonces ejemplo. llamando y aves de todo tipo, ya te puedes imaginar. Y Claro. cuando empezamos con todo esto no sabíamos ni lo que estábamos agarrando, pero siempre antes de toquetear o hacer algo, siempre preguntábamos a profesionales. Y la mayoría de los animales que has rescatado los encontrás en una situación de maltrato fuerte. ¿Cómo los encontrás? Sí, lo que pasa es que también la pandemia lo que hizo fue esto agrandarlo mucho más. Los animales empezaron a tomar territorio, a no haber seres humanos dando vueltas, empezaron como a volver a lugares de ellos y después se encontraron con que tenían animales raros adentro de las casas, entonces son animales que están como asustados. Sí. Mucha gente se lo ha querido quedar, lo han tenido. Claro, porque es mucho difícil, tiempo. les iba a preguntar a los dos, ¿qué hacer en esa situación? A mí me ha pasado estar en el campo y de la nada aparece un jabalí y siempre yo era chiquita, no sabía qué hacer con el jabalí, me da un miedo el jabalí. Entonces, Claro. o corríamos o nos íbamos al caballo y nos íbamos, o bueno, a veces también sin querer, yo conozco gente que sí, que a veces sin querer lo atropellaba con la camioneta. Neta, digo, nunca se sabe, llamo al control de algo, pero hasta que viene, estoy con el jabalí enfrente, ¿qué hago? Digo, ¿qué se hace en esas situaciones si uno está, también por la Corres, pandemia, sí, en un eso. lugar Yo- un poco más silvestre y te encontrás con una especie que desconoces, que no sabés cómo Claro. tratar, que te da miedo, pero que no querés matar? Lo ¿Qué ideal haces? es Una vez- si estás en el hábitat de ellos, alejarte, dejarlos tranquilos y vivir. El tema es que aparezca en tu casa. O sea, Claro. allá en provincia de Buenos Aires está muy abandonado ese sector porque fauna es como que llamás y no van. Y si me tengas una idea, en provincia de Buenos Aires llamás al 911 porque hay un zorro en tu casa y le pasan mi teléfono. Así como estoy diciendo. A mí me lo dijeron un día y se me lo pasaron 911 y digo, pero ¿cómo te pasan mi teléfono 911? Igual Sí, te lo depende de pasan. dónde O también. sea, puede- pará, está bueno lo que estás contando, porque le quiero preguntar a Leo, ¿estamos preparados como Estado? Claro, ¿qué hacemos? Digo, porque si alguien encuentra o ve una situación de animales que no tienen que estar donde están y lo llaman a Leo, es que algo está fallando, básicamente. Más allá del amor que le pone Leo a los animales, Claro, pero eso claro. no tiene que salir de ahí en realidad. Pasa lo mismo que en todos los otros temas. Un poco peor por ahí porque obviamente no es prioridad. No es prioridad para la agenda pública. Están en ¿no? el puesto número 45 Claro. los animales Entonces, para la agenda pública. en realidad, tristemente, no es para sorprenderse de que el Estado sea menos eficaz en ese tema que en otros. Entonces, está a la altura, seguramente no como debería, ¿no? Y también eso depende, por supuesto, de distintas jurisdicciones. ¿Qué se te Claro. cruza por la cabeza cuando ves esos videos que se han viralizado, por ejemplo, de una especie marina que está en la orilla y que la gente los agarra y se pone se filma con ellos y los sube a las redes sociales? ¿Qué se te pasa a vos en realidad, qué se le pasa a ellos por la cabeza para hacerlo, pero qué sentís vos cuando sucede? A ver, son escenas muy desagradables, ¿no? Pero podemos enojarnos con esa gente o podemos pensar también qué hacemos el resto del año y el resto de la vida para que eso no suceda. Ajá. Entonces ahí está la cuestión de la educación, que debería ser continua, debería ser más, debería ser mejor, ¿no? La gente que se encuentra con un cetáceo varado, por ejemplo, en la playa, no sabe qué hacer. Claro, No, ¿y qué no sé. hacemos? Es que, Porque a ¿qué mí me pasó hacemos? muchas Claro. veces de que también incluso no solo es la malintención lo que te hace hacerle daño, sino el miedo. Porque vos no sabés qué hacer, porque también te da miedo, entonces ante la duda la gente los agrede como para que no les haga nada. Digo, ¿qué se hace en esa situación? Yo ahora me fui 4 días a Pinamar, a la costa, y me encontré en la playa con un pingüino de Magallanes y también había un lobo marino gigantesco. Y llamaba a la policía del lugar, a la municipalidad, hablé hasta con otras empresas de la costa que se ocupan del tema. Y siguió varado el lobo marino durante No hubo respuesta. 5 días. Sí, tengo videos de día a día cómo Sí, se nos iba pasaba, pudriendo Gastoncito. el animal. Sí, lo subí a mi Instagram. Mira, yo creo que lo que hay que hacer es comunicarse con las autoridades y creo que, aunque sea triste y no Las sea autoridades, lo que... ¿qué es? ¿El 911? El municipio, el distrito... y todo Llamalo a donde Leo, estés. cualquier cosa. La municipalidad, la dirección de fauna, cualquier autoridad municipal, local, por lo menos. Ok. Pero si no responden, yo creo que lo mejor sigue siendo no hacer nada. Te pregunto desde O sea, la ignorancia, ¿hay división de fauna o debería haber en todos los municipios o no? No sé si de fauna, pero todos los municipios tienen un sector de ambiente.
ambiente, que es a quienes les corresponde. A donde sea, hasta el más chiquitito. Hay que comunicarse con la autoridad competente a nivel provincial, municipal o nacional y que se comuniquen entre ellos luego. Pero yo creo que si no obtenemos respuesta a las autoridades, lo mejor es no hacer nada, porque son situaciones muy difíciles de manejar y muchas veces por querer ayudar metemos la pata y empeoramos la situación. Claro, ¿sí? claro. También pensemos que un animal varado, por ejemplo, no tiene por qué necesitar nuestra ayuda. También es parte de la naturaleza que algunos animales están viejos, enfermos, encallan y mueren. ¿Por qué quedan varadas las ballenas? Esta idea de que tenemos que asistirlo para salvarlo en todas circunstancias. Claro, y que hay que volver a ubicarlo. ¿Qué nos imaginamos? Los animales en la naturaleza envejecen, enferman, mueren. Muchos de los lobos marinos particularmente descansan. Claro. Están en la playa descansando, vienen nadando muy lejos, descansan y se quedan ahí. Bueno, pero el de Gastón no, se estaba muriendo. El de Gastón efectivamente por supuesto, si encontrás un lobo marino enredado en una red, por supuesto que eso amerita la intervención. Pero nuevamente, si uno que no tiene experiencia en eso quiere ayudar a un lobo marino enredado en una red, eso puede terminar mal para el lobo marino, para uno. O sea, son situaciones que hay que saber manejarlas. Entonces, yo creo que mi consejo es comunicarse con las autoridades y si las autoridades no responden, no hacer nada. Claro, Bien. no hacer nada. Y también el hecho de si alguien quiere rescatar, porque uno lo va a hacer y dice, che, me encanta lo que hace, quiero ser como él. Y quizás rescatás uno y lo tenés en tu casa y después te terminás dando cuenta de que no lo puedes tener y decís, bueno, lo suelto, ya lo recuperé, ya está sano. Igual tampoco es tan así. Claro. No puedes liberar sin conocimiento, hay que hacer cuarentenas, hay que hacer estudios. Exactamente. Y yo los animales, nosotros los animales que rescatamos... dónde lo liberes. Pues hablábamos hace un rato nosotros con hacemos Luz en Tierra del Fuego, sí. digo, con los castores. Digo, una persona trajo 23 castores, hoy en día son 100.000 en Tierra del Fuego y son una plaga, decía Luz, y están, bueno, la verdad que... está pasando con las ardillas ahora en el norte. O sea, han traído ardillas, se las trajeron en el año 50, trajeron ardillas, una pareja de ardillas y la tuvieron un par de años encerradas. Acá está pasando. Acá de vientre rojo. Zona norte, acá en Buenos Aires. La ardilla de vientre rojo a partir de la zona de Luján. A partir de la zona de Luján, ahí un estanciero las escaparon trajo, de Estados Unidos las trajeron. La vientre rojo, ¿dónde las trajeron? De la India. Son de la India, me parece, las trajeron para... Las tuvo muchos años en pieles. jaula, murió el hombre y los hijos las libraron y ahora hicieron un poder están destrozando todo y hay un gran problema con las ardillas. Creo que, perdón que interrumpa, pero Te Gasti pide me upa. estaba pidiendo algo. Sí, está pidiendo no, comida. perdón, quiero concluir esto porque pienso, si vos decís que el tráfico de animales realmente es un problema y una deuda en nuestro país, en el mundo, pero hablando de la Argentina, de nuevo te pregunto qué pasa con la justicia y las políticas públicas con eso. ¿Hay algo que esté mejorando en ese sentido? No sé, yo por ejemplo cubro judiciales, nunca vi causas así grandes que desbaraten bandas que trafican animales grandes. Sí, o como por ejemplo el que mercado muevan de muchísimo Pompeya. dinero. ¿Sabes cuál es el gran problema puntual con el tema de los traficantes grandes de fauna? Y digo porque he estado en varios allanamientos grandes y sé cuál es el problema. ¿En dónde llevan los animales después? ¿Dónde los trasladas? Hace poco fue un allanamiento muy grande, llegando a Mar del Plata. Una persona tenía en un campo, tenía varios tigres, pumas, diferentes felinos de lo que te puedas imaginar, búfalos africanos, traficante de fauna enorme. Al día de hoy se hizo el allanamiento, fue un allanamiento gigante, fue el ministro, fue el gobernador, fueron todos para la foto. ¿Los animales dónde están ahora? ¿Dónde? En el campo. ¿Dónde los llevan? Claro, pero digo, para traficar un búfalo, un puma, tenés que tener como una infraestructura de mover muchísima enorme, plata y de gente que no controla. Igual Como que digo, tener en estamos cuenta- hablando de cosas, de estructuras muy grandes. ¿o ¿Eso no, viene Leo? en un avión privado? Claro, igual tener en cuenta que hay un ¿cómo tráfico trafican? legal también de fauna. Está el legal y el ilegal, ¿viste? Entonces ahí se hace esa brecha Claro, claro. que empiezan como, ¿viste? Y después hacen reproducción acá. No, Vos pero te- si sos del puerto y ves que bajan un búfalo, no sé si es muy legal. Como que alguien se tendría que dar cuenta. Claro. Digo, ¿hay mucha gente coimeada o algo pasa? Y ahí va. A ver, Va por ahí. les pregunto, levante la mano alguno de los chicos que está en el Zoom. ¿Alguno tiene algún caso como el de Luz en Tierra del Fuego con los castores? ¿Con algún animal? Ahí está, Sol, en Santiago del Estero. Chicos, aquí pasa mucho en Santiago el caso de los loros. Se lo vende, pero común, es como que la gente es normal. Hay muchas familias que tienen loro y lo ven como algo normal, lo compran, se sabe el precio, se sabe quién vende. Es como que a todos les da gracia que repita y que encima cada loro haga como la gracia de su familia. Y no todos, encima no sé si cuál será la diferencia bien entre los animales y le venden otro. A veces no hablan, entonces no quieren eso, los tiran, vuelven a comprar otro que hable. Sí, les juro que pasa, no es algo, es algo muy común que se da aquí en Santiago del Estero.
Claro, y no hay nadie lo controla. No hacen multa, ¿Qué no hay pasa con nada. los loros? No pasa nada. Porque hay mucha gente que tiene loros. Sí, a ver, yo insisto en algo. Hay una cuestión legal que cuando se falta a la ley tiene que intervenir la justicia, pero también quiero hacer hincapié en la cuestión de la educación, ¿no? Porque de la educación y también de las opciones de vida de la gente, porque hay situaciones muy distintas. Por ejemplo, es muy común en zonas del interior encontrar al costado de la ruta gente vendiendo loros o tortugas. Sí. El caso de las tortugas es gravísimo porque está en peligro de extinción. Tanto los loros como las tortugas La tortuga está en peligro de extinción. Sí, mira. la tortuga terrestre en Argentina sí. Son extraídos de su ambiente natural. Ahora, muchas veces es gente con poquísimos recursos, poquísimas opciones de vida, que es un medio de subsistencia. Entonces, hay muchas cosas que están mal, ¿no? Claro. Una justicia que no controla eso que está mal, la situación económica de esa gente que muchas veces es uno de sus pocos recursos para sobrevivir, Claro. y la educación, ¿no? Que la falta de educación genera la demanda. O sea, esa gente vende loros y tortugas al costado de la ruta porque las familias pasan, les parece simpático y lo compran Sí. Claro. sin tener mayor conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí falta el Estado, ¿no? Regulando eso, y falta educación Yo del en público el general. colegio, no sé, o sea, soy más grande que los chicos, por eso les voy a preguntar a ustedes. que Acá son todos más tuvimos chicos. ¿Qué animales pasó con silvestres. hamster? Todos Todos tuvimos animales Claro, silvestres. porque a mí en el colegio, de hecho, hasta estudiaba en un libro, me acuerdo, de inglés, donde el loro era como Rupert. Bueno. Rupert the Parrot. Pero, Era como... pero, Pero digo, no me decían... Suena. pero Claro. cuidado porque uno dice el loro, hay decenas de especies. Claro, yo no tengo idea, por eso, bueno, por pero eso. era como, o ir al zoológico. pum, Algunas se planazo, crían dicen. y se venden legalmente, por ejemplo, las famosas cotorritas australianas. Claro. Claro. O sea, a uno puede gustarle, a mí no me gusta, jamás tendría un ave en una jaula, me parece un espanto, pero es legal y eso hay que distinguirlo. Una cosa es eso y otra cosa, por ejemplo, es comprar un loro hablador al costado de una ruta en el norte de Argentina, que es una especie silvestre que no se puede comercializar, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que distinguirlo, Claro, hay que distinguirlo. Luis Ávila en San Juan tiene la mano levantada. Y Luisito. Horacio te juro que estaba No, diciendo Horacio, algo, sí, ¿eh? sí, dijo Quiere Luis comida. Ávila, quiere preguntar. dijo Horacio. Está conduciendo, Dijo está eso, bien, sí, está bien. está- Bien. La verdad es que fui vegetariano 7 años de mi vida, hoy en día no lo soy, pero estaba fascinado con la idea de tener un chanchito en casa, pero bueno, con las decisiones decido tener un gatito en realidad. Yo tenía una duda respecto de, no sé si conocen ustedes la cabra influencer Vilma, que tiene una hermana perra que se llama Vaca. Ahí yo quería preguntar a los chicos si la conocían a esta cabra, si habían visto los videos en TikTok y qué opinaban al respecto, porque es una cabra que hace cosas graciosas en sentido de que se choca con las puertas, se estresa y empieza a correr por toda la casa. Pobre Le pega cabra. a la perra, a Vaca. Eso es gracioso en el sentido de que todos se ríen, comentan, lo comparten. La misma chica, la dueña, lo comparte riendo, pero me parece que la cabra está estresadísima y yo pregunto por qué no la han denunciado hasta ahora. Y es una cabra influencer viviendo en una casa chiquita. Bueno, una que se cabra ve ahí. influencer ya no. Sí, muy viral No suena en TikTok. muy lindo, ¿no? Muy viral. Viral en TikTok. Mirá, no lo Muy tenía, viral. no No, lo yo tenía. A nivel de ¿Ustedes la 300.000 me tenían? gusta los videos. Desconozco el caso, pero no suena bien. Ya digamos. lo que está contando, claro, no está bien. No, está bien. Lo que pasa es que ¿dónde llevas una cabra que no se la coman, por ejemplo? Está mal que la chica que la tiene esté hacer ese tipo de cosas que la estresan, como dice él. Claro, pero la llevas a un campo y va a la olla directo. Y pero lo mismo que yo tengo dos toros en mi casa. Yo no quiero tener 2 toros en mi casa. Los tengo porque los rescaté y dije, ¿a dónde los llevo? Y empecé a buscar dónde los voy a ¿Y llevar. a dónde, Bueno, a a mí dónde me lo habían llevas? regalado un ¿A dónde conejo. llevas, Fer, De chico me los habían regalado un toros? No, los conejo. toros es impresionante. Ese, los toros en tu casa. no hay un lugar donde no lo usarían para consumo. Es Pero increíble. yo no lo ¿Y tengo son? yo no estoy todo el día en mi casa, no sé, haciéndole cosas estresantes para que no. Claro. No, ellos están ahí Sí. tranquilos en su vida, tranquilos. Igual a veces esos comportamientos que vemos una cabra, ¿no? A veces también pasa en otros animales que hicimos como ahí humanizamos, ¿no? Está en la casa y de la nada ves que le das comida y viene, ves como que reacciona un poco como los perros. Digo, quizás preguntándole Ah, a no, Leo. pero se está digo, divirtiendo, claro. Claro, ¿cómo diferenciamos eso? Porque a veces es medio fácil confundirse, decir, ay, me entiende, y como humanizamos O sea, muy fácil a los mi animales perro que me nos dan un entiende poquito de todo. bola. Tu perro te entiende Sí, todo, me Víctor, entiende, que está Víctor. atrás. Mirá, acá Míralo. está. Míralo, Detrás Víctor. nuestro. El Héctor Víctor. Claro, digo, Yo creo efectivamente que eso sí. es real o es Me- una ilusión que tenemos y tenemos que parar ahí porque después tenemos una cabra y la grabamos mientras se choca y nos parece divertido y no sabemos que la cabra en realidad está teniendo otra situación y está viviendo otra cosa. Digo, También- ¿cómo diferenciamos lo que es, ay, mira, entiende un poco el animal, a efectivamente la está pasando bien, se puede humanizar, se puede domesticar?
Digo, Y se viraliza mucho el tema con los monitos también, que Claro. como hacen cosas parecidas a nosotros como a que veces. gracioso. Terrible. ¿No saben la cantidad de monos que hay en zona sur? Nosotros vivimos rescatando monos todo el tiempo. Monos en zona Monos. sur. ¿Muchos monos? ¿Estás cargando? ¿Que la gente tiene monos zona en la sur. casa? Lleno. La zona de San Martín, Merlo, toda esa zona está minada. ¿En Se viene una serio? época, ¿En había serio? gente que los traía y monos caí y caraya, lleno. Estamos cansados de atrapar monos. Y Y la encima, gente los tiene en su casa. Pará, y los monos que están en zona sur, te pregunto a vos, Leo, un segundo, Fer, ¿dónde tendrían que estar? en el norte, En la sus selva. hábitats, en la selva. En Argentina tenemos 3 tipos de monos, el caí, el carayay y el miriquiná, que es Sí. que ese casi no se comercia ilegalmente. Es ilegal tener cualquier mono en Argentina. Así como uno puede encontrar en lugares sobre todo del norte que venden tortugas o loros al costado de la ruta, también uno puede encontrar que te venden Monos. el monito. Pero pará, ¿y cómo es la situación de estas personas que tienen ¿Sabes qué pasa, mono en ¿sabes su qué pasa casa? con los monos? La gente compra los monos. Los monos crecen. Cuando el mono crece, no es sencillo tener un mono suelto en una casa. Claro. Entonces los condena a vivir en una jaula toda su vida. Ay, no me digas claro. eso. Y después cuando vos lo rescatás de ahí, el mono se hizo como de ese espacio. Muchas veces mueren de depresión por Ay, no sacarlo. me Por eso digas. muchas veces es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Y aparte no hay un lugar físico en la Argentina para decir, esos monos se pueden reinsertar, Claro. la mayoría. Claro. No tenemos un lugar para decir, bueno, ¿dónde los liberamos? No se pueden liberar. No Entonces existe los condenás a un otra ente en la jaula. Argentina. O sea, no O se sea, puede. ya en movimiento que lo Claro, comercializaste, si lo liberás, vos lo llevás a misión, lo dejás ahí, se muere. No, Porque ya está acostumbrado. eso no hay que hacerlo. no se puede. Claro. Eso Ya no hay está, que hacerlo. como- No solo se muere, sino que vos podés estar introduciendo enfermedades en las Muchas poblaciones cosas. silvestres. Claro. Por ejemplo, en el Afectando caso de el las ecosistema. tortugas, no hay que liberarlas. No. O Ah, sea, ¿no? no hay que tenerlas, no hay que comprarlas. Es importantísimo lo que estás diciendo. Pero si ya está en la casa, no hay que agarrarla y tirarla en el O campo. sea, los que No hay salvó hacer Fer, eso. lamentablemente, si no hay un lugar del Estado que los tenga, se los tiene que quedar él para que estén mejor. La reintroducción de un animal silvestre en la naturaleza ser tiene muy que ser hecha por profesionales, sí. profesionales y regulada por organismos estatales, porque nuevamente, como lo que hablábamos de los animales encallados, podés terminar haciendo más daño. Sí, matás a muchos del más del que salvaste. esa ¿Y es la existen realidad. esos organismos acá en Argentina? Por supuesto que existen. Lo que pasa es que de ahí a que Claro, A que funcionen bien. es otra cosa. como todo. Pero bueno, a ver, ¿qué nos queda? Educar para prevenir, para evitar llegar a estas Es situaciones, educación. hacer educación, hacer política en el buen sentido, en el sentido de como, por ejemplo, como ciudadanos y ciudadanas y como votantes, reclamar que los gobiernos y el Estado haga lo que tiene que hacer. Fíjense que estamos en época de campaña electoral y el tema ambiental casi no aparece. No, de hecho hubo un candidato... Casi no aparece y menos aún problemas específicos como estos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber más demanda de parte de la ciudadanía, tiene que haber educación, pero cuando nos encontramos con el problema como individuos, hay que tener cuidado con lo que hacemos porque podemos empeorar las cosas. ¿Y a ¿no? la sociedad le puede traer algún perjuicio el tráfico de animales, por ejemplo? Con esto que hablabas, por ejemplo, de las enfermedades. A ver, También como pueden entrar en el ecosistema, si agarramos animales, ¿pueden venir a nosotros también? Son muchos los perjuicios que causa el tráfico de animales, ¿sí? De todo tipo, de todo tipo. Y es solamente un capítulo de los varios capítulos que hay de las problemáticas ambientales. Cuando uno compra animales que provienen del tráfico, está contribuyendo a la extinción de esas especies, a la difusión de enfermedades, Claro. también a la explotación de personas. Pero porque difusión de porque enfermedades muchas puede veces ser a nosotros. estas redes de comercio ilegal explotan poblaciones locales que para subsistir cazan esos animales silvestres. Entonces es todo un desastre, es pérdida por todos lados para la sociedad solamente para satisfacer un capricho de quiero tener un monito. Claro. O sea, causa enormes perjuicios, no estamos ayudando a nadie cuando compramos un animal silvestre, a nadie. A ver, Luz, en Tierra del Fuego tiene la mano levantada. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, Luz, antes de que hagas tu pregunta, digo, ¿cómo afectó a la gente que los castores, bueno, se reproduzcan como se reprodujeron durante todo este tiempo? Bueno, lo que sucede con los castores es que talan los árboles para poder crear su hábitat, que es una especie de dique, ¿no? Y para eso, sí o sí, necesitan construir su espacio con los árboles, entonces Claro. cortan muchísimos árboles y eso daña el bosque fueguino. Pero mi pregunta viene con los animales, volviendo a lo que es los animales en cautiverio. Me pasó una vez en Tierra del Fuego de ir a comer a un lugar en donde tenían un tucán en Tierra del Fuego. Lo tenían exhibido, enjaulado, a lo que yo me acerco a hablar con el dueño, a preguntarle por qué tenía un tucán, si realmente no es su hábitat, es un ave que tiene que estar libre, a lo que él me respondió que nació en cautiverio y si lo liberaban se moría. Yo me fui muy enojada porque no sabía a quién llamar o cómo pedir ayuda. En ese caso,
¿Se puede pedir ayuda a alguien? ¿Se puede denunciar este tipo de hechos en algún lugar? Por supuesto, está la Dirección de Fauna de Nación y luego están los organismos locales. Tierra del Fuego tiene que tener una dirección o una secretaría o subsecretaría, no sé cómo es formalmente, de ambiente que es responsable de esas cuestiones. De hecho, se puede llamar a la policía directamente por esas cuestiones porque es un delito tener un animal silvestre. Sí, pero entonces, la policía está, te pregunto, nosotros no lo recibimos en educación, ¿la policía está capacitada? Le decís, no sé, encontré un tucán. En muchos casos ¿Qué no. hacen? Ni no, va. Digo, a la policía que sé, tenemos, que no. estoy preguntando, ¿no? Como a ver, probablemente no como debiera, pero no hay alternativa. O sea, ¿Qué papel juegan los- tenés que darle participación a las autoridades. Claro. ¿Qué papel juegan los parques nacionales en este sentido? Los parques Porque nacionales... estamos muy acostumbrados a pensar acá, ¿no? En Buenos Aires y Capital Federal, pero digo, en Campana tenemos un parque nacional, la Reserva de Otamendi, que ahora es parque nacional hace un par de años, hace 2 años. Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Es el parque nacional más cerca de lo que es Capital Federal. Y tenemos un montón alrededor del país. ¿Qué papel juegan en este momento de rescate de animales? A ver, la principal importancia de los parques nacionales no tiene que ver con el rescate de animales. Tiene que ver con proteger grandes extensiones de ambiente poco modificado, que de hecho, es la principal medida para evitar la extinción de las especies. Si vos tenés grandes territorios protegidos de la intervención humana, las especies están protegidas de la extinción, incluso aunque en algunas zonas haya caza o tráfico o lo que sea. La principal importancia no solo de los parques nacionales, en general de las áreas naturales protegidas, es que garantiza la persistencia de los ambientes naturales y eso es lo principal para evitar la extinción. Pero no son, su importancia no radica en la cuestión del rescate de animales. El rescate de animales es, como decía él, es un problema porque una vez que los animales ya entraron en el circuito, fueron sacados de su ambiente, después es extremadamente difícil hacer lo correcto con esos animales, porque faltan recursos y porque aunque haya recursos es un trabajo dificilísimo. Hay que tenerlos en cuarentena muchísimo tiempo. Hay animales que, aunque estén sanos, no se los puede liberar porque no saben, no adquirieron las pautas de conducta para sobrevivir en la naturaleza. Rewilding Entonces, trabaja eso en Argentina, ¿no? La organización Rewilding, por ejemplo, trabaja eso de reintroducción de animales y demás. Claro, pero ahí no se trata principalmente de animales rescatados del tráfico, sino de animales de especies en peligro criadas en cautiverio específicamente para su reintroducción, por ejemplo, de yaguareté. Y ahí, si entran en la web para ver lo que se hace en esa organización, verán que es un trabajo impresionante el que hacen. Hay que entrenar a cada ejemplar para poder liberarlo. O sea, hay que criarlo con poco contacto con humanos. Hay que darle presas vivas para que el día que se libera el yaguareté pueda subsistir en la naturaleza. Es muy fácil sacarlos, pero después cuando tenés que es un laburo... Es tremendo, la verdad que es tremendo todo Entonces, lo que están contando. faltan centros Y de la verdad rescate. es que, sobre todo, esto que vos decís de la educación es re importante, porque de verdad, yo pienso en mi caso, pero seguramente a todos los que están escuchando y los que están acá en altavoz piensan en qué recibiste vos en el colegio, Claro, sobre tu total. relación con los animales y ya desde ahí está todo mal. Sí, te Así llevan que, al zoológico. Totalmente. Les agradecemos a los dos. Nos quedaríamos toda la tarde charlando con ustedes. Los vamos a volver a invitar para seguir charlando sobre esto y pensando de qué manera podemos convivir entre todos mucho mejor y hacer que este planeta Tierra sea un poco más amoroso. Totalmente, ¿no, Juan Ignacio? totalmente. De hecho, bueno, justamente este bloque fue para informarnos sobre algo de lo que muchos de sabemos. nosotros, por lo menos nosotros los que estamos aquí presentes, desconocemos. Y bueno, esta era la idea. Gracias. Así que gracias, chicos, realmente. Y por supuesto, felicitaciones por el laburo que hacen. Sí, a los dos. A los Gracias dos, por los gracias. dos. Horacio. No, pará, ¿y a Horacio lo podemos saludar? Horacio. Ori. Se fue, Horacio. Ori. Yo me enamoré de Horacio, Horacio. vení, escuchá. Porque sabe que le está dando comida. Toma, Ori. Sí, Ori. Horacio, escuchá, nos vamos. Escuchame, pará. No, Él quiere comer, mira, viene tengo conmigo. comida, Vení, escuchame. Ori. Manipulándolo todo el Tenemos que tiempo. cerrar el bloque, Horacio. Hola. Escúchame, ¿podemos cerrar el bloque? ¿Te querés ir a tu Camila, Ori. casa? Muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Te querés quedar acá? ¿Estás bien? ¿Estás perfecto? Claro, va con Dice que Catalina quiere que quedar tiene acá en la morfi. tribuna. Escúchame, tengo zanahoria.